Mucho, Alfredo, durante todo tu programa de lo que está pasando en el país en materia política, económica, pero realmente lo que está generando muchísima atención en este momento es el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en los Estados Unidos. Ya lleva más de una hora el debate y te digo que no tiene desperdicio, y la Argentina mira con mucha atención lo que puede pasar el próximo 5 de noviembre en la elección presidencial estadounidense. A mí me llamaron la atención algunas cosas que estuve viendo y leyendo. Este es el momento, mira, cuando ingresan los dos en el debate organizado por la cadena ABC, Kamala Harris se dirige directamente hacia Donald Trump. Cuando él va hacia el atril, fíjate que ella no se detiene en su atril, va hacia él, le da la mano y se presenta, le dice: soy Kamala Harris, dando cuenta de que era la primera vez que se veían, que realmente no se conocen, y él le dijo encantado o algo así. Nice to meet you. Vos sabés que ella estuvo permanentemente al ataque, ¿no? A la ofensiva. Pensá que es una candidata que tiene una ventaja, si querés, que es correr de atrás. ¿Viste? Cuando uno viene de perdedor y va avanzando, tiene como una épica distinta. Y Donald Trump era, bueno, un candidato presidencial que se lo vio en muchos momentos ofuscado. ¿Sabés qué me llamó la atención a mí? En un momento uno de los moderadores le pregunta a Donald Trump por uno de los hechos, yo te diría, más bochornosos, antidemocráticos, más reprochables en la historia de la democracia de los Estados Unidos, nada menos, que es la toma del Capitolio. Claro, por supuesto. Y cuando le preguntan por este tema, Donald Trump no se hace cargo, dice: yo no tuve nada que ver, la responsable de la seguridad era Nancy Pelosi. No. Sí, señor. Pero en declaraciones periodísticas anteriores, Donald Trump reconoció, es más, insistió en que había sido una buena medida y la respaldó. Ahora la niega y se lava las manos. Sí, dice la responsabilidad de Nancy Pelosi. Hablaron, bueno, mucho de temas económicos, que es uno de los, por lo menos lo que aparece en las encuestas como uno de los principales temas de preocupación de los estadounidenses. También de aborto y de inmigración. Y bueno, esto, digamos que es un fenómeno global, ¿no? El de llevar las noticias al extremo de la mentira y de la falsedad, ¿no? Por ejemplo, para argumentar su posición contra el aborto, Donald Trump decía que se está matando niños a término, que se permite el aborto a los 9 meses, que es como tirarle un tiro con una escopeta a un bebé recién nacido, cosa que Kamala Harris negó rotundamente, y hasta los moderadores le dijeron que eso era una mentira. Y para hablar de las políticas migratorias, bueno, por supuesto se dirigió a Kamala Harris permanentemente llamándola marxista. Marxista. Dijo que era una discípula de su padre, que también había sido marxista. Bueno, ella ha sido fiscal durante muchísimos años, y eso se ha notado en el modo de dirigirse a Donald Trump. Yo creo que es una de las elecciones más apasionantes, ¿no? que se recuerdan en Estados Unidos. Sin duda, y además que va a tener, como bien dijiste al principio, una implicancia sumamente fuerte en el gobierno argentino en general y en la relación con el presidente Javier Milei en particular. Interesantísimo. Me quedo viendo el programa, Débora, y sobre todo con este tipo de informaciones y ese gran equipo que tenés. Claro que sí. Gracias, Alfredo. Un gusto siempre. Gracias, buenas noches. Bueno, nos ponemos en marcha nosotros de este modo. Florencia reconoció haberle visto el golpe a Fabiola. Algo que nos pueda decir, por favor. ¿Tu tratamiento puede haber dejado algún maretón? No. ¿Tratamiento estético? No, chicos, no. Es todo superficial lo que vos realizás. Permiso. Fernández dijo que por tu ¿Qué fue el tratamiento tuyo? tuvo moretones. ¿Eso ocurrió así o no? Bueno, chicos, no. No, Florencia. No podemos cerrar la puerta. Queríamos convocarlos hoy aquí, junto también al director del hospital y a todo el equipo, enfermeros, técnicos, especialistas que nos acompañan, para contarles sobre
el inicio de la campaña de prevención de dengue. Hemos encarado la compra de 60.000 vacunas que nos van a permitir, digamos, vacunar a los grupos prioritarios. Contarles que el día domingo a las 21 horas el presidente se va a hacer presente en el Congreso Nacional para anunciar el presupuesto 2025. Bueno, estamos con todo el equipo, naturalmente. Está Pablo Fernández Blanco, está Alejandro Carcelare. ¿Cómo les va? Buenas noches. Lourdes Marchese. Y hoy con la visita estelar de Jorge Giacobbe, analista político. Gracias, Jorge, también por haber venido. A ustedes, por favor. Uno de tus últimos trabajos me ha impactado mucho, ahora lo vamos a compartir. Me quedo con esto último que veíamos en el informe de apertura, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, dando cuenta de que el presidente Javier Milei va a presentar el presupuesto el domingo a las 9 de la noche, será cadena nacional y es un hecho inédito, ¿no es cierto, Pablo? Sí, efectivamente, Débora. Acá la gran apuesta de Javier Milei es presentar por primera vez en la historia reciente argentina, yo por lo menos no tengo memoria de esto, de que un gobierno presente un presupuesto con déficit cero. Justamente viniendo de un contexto en que no cierran los números, él directamente va y presenta un presupuesto con déficit cero. Algunos memoriosos pueden decir, bueno, esto en algún momento lo intentó hacer Sergio Massa, en algún momento también lo intentó hacer Mauricio Macri, pero nunca como en este contexto. ¿Por qué? Porque Milei viene de hacer un ajuste fenomenal, lo está haciendo y va a continuar con este ajuste el año próximo. Que vaya el presidente al Congreso a presentar el presupuesto y que a su vez este presupuesto tenga que cerrar sí o sí es todo un mensaje. Es un mensaje económico, sin dudas, es un mensaje para los factores de poder y también es un mensaje para la política. Sí, bueno, supongo yo que el presidente espera poder hacer esta presentación el día domingo con un triunfo electoral mañana. Me refiero a la sesión en la que están buscando el número mágico de 86 para evitar los 2/3 de los presentes y poder dejar ratificado el veto, que justamente lo que pone en juego es el equilibrio fiscal según dice el gobierno, ¿no? Claro, en realidad tiene una semana de superacción Milei, un poco por lo que puede ocurrir mañana, que yo creo que debería estar resuelto a esta altura ya, desde el punto de vista del gobierno, y otro tanto por la cuestión universitaria al día siguiente. El jueves en el Senado, claro. Exactamente. Atención, porque en estos 2 días Milei se juega un 0,5% del Producto Bruto de gasto, ¿se entiende? Es decir, si Milei tiene el objetivo declarado de llegar con déficit cero a diciembre, es decir, de hacer punta a punta déficit cero durante todo el año, bueno, si le sale mal, si trastabilla mañana y pasado, tendría que hacer un esfuerzo adicional de 0,5% del Producto Bruto. Esto es un montonazo, con lo cual es importante. Otra cuestión, este año Milei se está manejando sin presupuesto propio, ¿sí? Es algo heredado, se ampliaron partidas, se reasignaron partidas. Es muy extraño que el Poder Legislativo no le apruebe un presupuesto a un gobierno. Pasó en algún momento con Cristina Kirchner, sí. Bueno, también ahora con Milei. Uno tiende a pensar que deberían terminar aprobándolo. El Congreso, repito, es una señal muy fuerte. ¿Por qué? Porque la apuesta del gobierno es enviarle a los inversores y al mundo la señal de que no hace falta endeudarse más porque le sobra dinero de alguna manera al gobierno, porque lo está ahorrando, no está gastando de más. Por eso digo que es una señal realmente muy importante. Sí, sin duda. Recién hablábamos con Rodrigo de Loredo y él decía, bueno, está muy bien el foco en las cuentas públicas y en el tema del déficit fiscal y de eliminarlo y de llegar al déficit cero, pero hay que mirar el riesgo país. Algo está pasando también con la Argentina porque hay países en la región que no tienen las cuentas públicas tan equilibradas como aspira a tener el gobierno de Milei, con déficit cero y tienen un riesgo país de 300 puntos. Algo pasa más allá de los números de la macroeconomía, algo pasa en la política y por eso lo consultamos a Jorge Giacobbe. ¿Cómo lo estás viendo vos, Jorge? Porque en definitiva lo que se está jugando Milei es la decisión de seguir produciendo dolor sobre los argentinos, de seguir pidiéndole a los argentinos que empujen su frontera de dolor tolerable siempre un poquito más allá. Y a merced de esto está, ¿no? Si la opinión pública decide seguir acompañándolo, por lo menos una parte importante de la opinión pública decide seguir acompañándolo, digo una parte importante porque una parte ya se está descascarando, digamos, ya hay signos de agotamiento, pero si la mayor parte entonces lo sigue acompañando, entonces la suerte de él va a ser una, le va a poder torcer el brazo a la política. Si la opinión pública en algún momento se agota, le suelta la mano, entonces va a terminar como terminaron todos. Y respecto de los tiempos, porque da la sensación de que acá, no sé si es producto también del lugar desde el cual venimos, de lo que está exponiéndose
tan pestilente, ¿no?, de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y las denuncias y lo que estamos viendo de lo que fue la descomposición política de esos 4 años en La Rosada y en Olivos, o si, bueno, si realmente hay una apuesta porque Milei puede hacer algo distinto con esta Argentina fracturada. La frontera de dolor tolerable está en cada argentino en un lugar diferente. A grandes rasgos, me parece que hay que entender cuál es el origen de la composición del voto de Milei, porque hay básicamente 2 públicos, Débora. El público 30 puntos que lo votó en la PASO, en las generales, y después también en la segunda vuelta. Es el público que lo sacó de las redes sociales, lo puso después en los medios masivos de comunicación, después lo puso como diputado en la ciudad de Buenos Aires y después lo llevaron a la presidencia. No alcanzaba, necesitaron otra parte del público argentino, que es el 25%, prestado de Juntos por el Cambio en aquel momento. De Juntos por el Cambio, en aquel momento los viejos meados, a los cuales los jóvenes ofendieron y después le tuvieron que pedir disculpas para votar en contra de Massa. Ese último público, el 25% de Juntos por el Cambio, no tiene nada que ver con el primero. Son mayores de 51 años, preferentemente mujeres, y los primeros son menores de 30 años, preferentemente hombres. Lo más importante para entender es que están en momentos vitales distintos. Es más fácil, Débora, para decirlo crudamente, es más fácil tener menos de 30 años, el 80% vive con los padres, decir soy liberal y me banco a la crisis, si la boleta de la luz la paga tu papá o tu mamá. Totalmente, ¿no? claro. La última también viven de la de otros, no viven de la del Estado, pero viven de la de los padres. Ahora, si tenés más de 51 años, estás en la finalización de tu etapa productiva o estás directamente en la jubilación, cuando se te acaba el oxígeno en el tanque, ¿a dónde vas? ¿No? Te das vuelta, le pedís a tus hijos, que son el rango de 30 a 50 años, que ni siquiera votó preferentemente a Milei y que están criando hijos, están pagando la cuota del colegio algunos, estarán pagando las expensas, están tratando de pagar la cuotita del auto. Es la parte de la vida donde tenés más gastos, Débora. Bien. Entonces es distinto. Es distinto. Los menores de 30 años están más preparados, tienen más recursos para atravesar una crisis profunda y larga que los mayores de 50 años. Vos decís, ¿a dónde vas? Pero ¿A dónde vas con el voto también? Exactamente, estaba pensando eso. La oferta todavía no votás a Milei. Chicos, a ningún lado. A ningún lado. Está bien, pero a ver, podemos pensar, podemos hacer algún pronóstico. Todavía no. No, todavía no. ¿A quién votás? ¿A Cristina, que está en caída? ¿A Massa, que no sé dónde está? ¿A Macri, que está con Milei? La estrategia, Pablo. ¿La votás a Patricia? No, también. No, que todavía no está en enojo. Espera, todavía no está en enojo. No subestimes a Cristina. No, claro, Cristina sigue teniendo 35 puntos, pero no están ahí. Ahora vamos a Cristina. Yo lo que digo es, los signos de agotamiento arrancaron. Milei cayó en los últimos 3 meses 14 puntos de imagen positiva. ¡Wow! ¿Es para verlo? Sí. ¿Es un desplome? No. ¿Por qué no es un desplome? Porque los 14 puntos salieron de positiva y no fueron a regular. No es gente enojándose con Milei, sino que no fueron a negativa, perdón, fueron a regular. De positiva, fueron a regular. De modo tal que se trata más de una retracción en el entusiasmo inicial que de un enojo final. ¿Okay? Son los primeros síntomas, falta mucho para el divorcio, falta un montón todavía para el divorcio. ¿Puede haber reconciliación también? No lo sabemos. No sé. Por lo pronto es la desestructuración de la idealización inicial. Esa gente trae una emocionalidad nueva que hasta ahora no habíamos visto. Hasta ahora la Argentina era un conjunto de gente esperanzada y un conjunto de gente entristecida, los que lo habían votado en la segunda vuelta y los que no. Estos traen una nueva palabra, a la nube de palabras sobre emociones, y hablan de incertidumbre. Y en la calle, si lo tenemos que retratar en una oración, son los que te dicen, mirá, yo no sé si aguanto todo lo que Milei me pide, pero cuando miro para atrás, decido aguantarlo un poquito más. Ya, pues no quiero lo que había atrás. Están flaqueando. ¿Y esta foto qué te dice? La foto de hoy del presidente Milei. Primero, lo inédito del presidente encabezando una reunión con legisladores que ni siquiera él debe conocer, porque muchos de nosotros ni siquiera conocemos. Bueno, la presencia de Karina Milei, de Martín Menem, de Patricia Bullrich y de Petri. Marco lo de Patricia Bullrich porque, bueno, el expresidente Macri en las distintas reuniones que tuvo con Milei le marcó su molestia porque Patricia Bullrich integre las mesas políticas, ¿no? ¿Qué te dice esto de los diputados radicales con Milei? Mira, a mi criterio, lo primero que tengo para decir es que a mi criterio la suerte de Milei no está sujeta a cuántos diputados y a cuántos senadores tiene. Y tampoco está sujeta a cuántos gobernadores van a un cumpleaños cuando él lo organiza o a una reunión de consenso de no sé qué pistola. Insisto, la suerte de Milei está en manos de si la opinión pública aguanta o no aguanta el esfuerzo que él está pidiendo. Yo te entiendo lo en que ese decís, tránsito.
entiendo lo que decís ahora. Necesitas legisladores, por ejemplo, para que mañana no prospere la reforma jubilatoria. Sí. Necesitas legisladores para que no prospere, esto visto desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Necesitas legisladores para que no prospere la reforma universitaria, porque si todo eso prospera, estás más lejos de alcanzar tu objetivo y de reducir la inflación y que alguna vez este país vuelva a crecer de acuerdo con el modelo ideal que maneja el gobierno. Por eso, eso Pablo, es el presente. Otra cosa el Congreso. Yo coincido contigo. Para el presente, para el hoy, él necesita algunas alianzas para tratar de estar un poco más cómodo. Claro. Pero si no los tuviera, la opinión pública le diera un triunfo en las elecciones de medio término del año que viene. Y en las presidenciales que vienen, él con 2 elecciones ganadas ya está recontra cómodo. Sí. Pero eso necesita tiempo. ¿Por qué? Porque la opinión pública lo puso ahí solo, lo puso sin un gobernador, lo puso con muy pocos senadores y con muy pocos diputados. Es la apuesta de él también, ¿no? La opinión pública lo puso en la Casa Rosada y lo puso incómodo. Y él tiene que construir ahora algún nivel de consenso, incluso transando con la casta, cosa que irrita a su propio electorado para tratar de ganar un poco de comodidad. Pero no está ahí el punto. ¿Cuál era la demanda de la sociedad que lo puso ahí en la Casa Rosada? Pareciera que habían sido 2. No sé si están mutando. Una, la baja de la inflación, por eso el gobierno lo esgrime como una bandera indelegable. Que está atada también a la paz cambiaria, aunque hay mucha discusión entre los economistas profesionales respecto a si hay o no hay atraso cambiario. Para el gobierno es súper relevante que el dólar esté quieto para que la inflación siga a la baja, sí, porque sabe que son 2 variables que en el imaginario del argentino son fundamentales. Un dólar quieto te tranquiliza la cabeza y una inflación que no esté desbocada y que baje también. Y cierto orden público, Bullrich, la calle, el piquete, la seguridad. ¿Hay demandas nuevas o con eso ya está? Mirá, esas 2 demandas que vos describís perfectamente, en la nube de las demandas, en el orden de las demandas, no sé bajaron... si las tenemos, porque tenemos otras nubes de palabras, pero si la tenés, Juan Cruz, después nos avisás. Bajaron severamente. ¿Por qué? ¿Porque los temas están absolutamente resueltos? No. Porque a la opinión pública le da la sensación de que los están gestionando. Para un ser humano que tiene un problema, ver que el que lo tiene que arreglar lo está peleando es una cosa. Cuando el que lo tiene que arreglar lo niega, estás mucho más lejos de que lo esté peleando y, por supuesto, de solucionarlo. Hay una opinión, la opinión pública que lo votó en segunda vuelta creen que tanto Milei para la economía como Patricia Bullrich para el orden público y para la seguridad están gestionando los 2 problemas. Pero las demandas son las mismas. Hay que entender siempre que en la conversación social hay un montón de elementos. Que está la corrupción, que el avasallamiento de las instituciones, que las formas, que los modos, que el trato con la prensa. Ahora, lo que realmente nos cambia el pH y nos genera comportamiento en lo profundo es la economía, Débora. Sí. La opinión pública le pide frenarme la inflación y después traerme la recuperación económica. El hombre parece ser que está combatiendo bien la inflación, la opinión pública se lo está reconociendo. Ahora vamos a ver si realmente le puede mejorar la vida a la gente, digamos, puede hacer repuntar la economía, que eso parece ser un concepto mucho más nebuloso. Te voy a pedir la nube de palabras de tu último trabajo para darle pie también a Lourdes, que estuvo hoy trabajando todo el día en Comodoro Pi con las novedades que hay en la causa respecto de la investigación por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Contame esto porque aparecen algunas palabras impresionantes, ¿no? Impresionantes, bueno, son todas impresionantes. La pregunta es definir una sola palabra, Alberto Fernández. Alberto simple. Fernández. Y las palabras son corrupto, inútil, inepto, decepción, mentiroso, impresentable, asco, delincuente, incapaz, hijo de puta, pajero, bueno, degenerado, infeliz, psicópata, nefasto, psicópata, mentiroso, hipócrita, chorro. Ahora, desagradable, falso. Débora, estamos viendo la nube de palabras, es decir, ¿qué significa un tipo que mide 3 puntos de imagen positiva? Esto es inédito, ¿no? Para tuvo 80, acuérdense siempre. Sí, en la pandemia, al comienzo de la pandemia, sí. En mis números tuvo 68, en ese pico, en marzo del 20, que está bien, todos vimos el mismo fenómeno, dependiendo de si medís con regular o no regular. Pero lo cierto es que nosotros podemos utilizar esta nube de palabras como una ventana para ver hacia adentro de la política y decir qué horror, Débora, qué vergüenza, todos los políticos son así, qué sé yo y demás. O podemos utilizar esta nube de palabras como un espejo para ver nuestro propio comportamiento. ¿Por qué lo digo? Por lo que referenciaba, por lo que referenciábamos recién. Este hombre que estamos viendo ahí en algún momento tuvo 48% de los votos, ganó en primera vuelta, donde Milei sacó 30 y perdió las elecciones generales. Él sacó 48. Después tuvo 68 puntos de imagen positiva. 7 de cada 10 argentinos lo veían bien. Se le dilataban las pupilas y convulsionaban de felicidad en el suelo cuando lo veían a Alberto. Un año después ya había perdido 40 puntos. Un año y medio después había perdido 60 puntos de imagen positiva.
Entonces, esta historia, la de Alberto, habla para que aprendamos. Habla de cómo somos capaces de idealizar a cualquier pelotudo, después cómo somos capaces de desidealizarlo, y después cómo somos capaces de hacernos los pelotudos respecto de lo que pasó. Un poco lo decís en el video que hiciste, ¿no? Absolutamente. Muy Lo interesante. lo hago para contar esa historia, no para... Hablar de Alberto es patear un caballo muerto, ya no tiene ningún sentido. Sí, sí, pero habla de nosotros, habla de la Argentina, habla de nuestra sociedad, habla de nosotros como ciudadanos. Para que estudiemos nuestro propio comportamiento. En esa nube de palabras, no hay una sola palabra no que no sea crítica, cuestionadora, de absoluto repudio. No encontré ninguna, no sé si la chiquita. Ninguna. Lo mejor que tiene es el no sabe, no contesta. No, es ridículo. Y el tibio. El tibio es lo más suave, es verdad. Ahora, esa nube de palabras, Débora, esa nube de palabras, cuando el hombre estaba por ganar las elecciones, ¿sabés qué decía? ¿Cuál era la palabra que predominaba? No. Moderado. Esperanza. Ah, bueno. Que es la palabra que predomina en la nube de Milei. Que es la palabra que predominaba en la nube de Macri cuando arrancó el gobierno. Que es la palabra que predominaba en la nube de Cristina cuando arrancó el gobierno. Bueno, es la propia supervivencia, ¿no? Una sociedad sin esperanza no tiene posibilidad de futuro tampoco, ¿no? Es aferrarse a algo. Sí, Pablo. Pregunta para Jorge. ¿Vos anticipás, Jorge, que Milei podría recorrer el camino que recorrió Alberto Fernández? ¿Eventualmente? Yo lo que digo es que el comportamiento de los argentinos indica que nos enamoramos, igual que siempre, con un nivel de fantasía, con un nivel de inmadurez monstruoso, que los enamoramientos ya no duran 40 años, que duran muchísimo menos, que son muchísimo más cortitos y que todos van hacia el desgaste. Todos. Interesante. Es decir, generamos idealizaciones y después nos fagocitamos eso que idealizamos. Más al ritmo de este gobierno, ¿no? Claro. Todo es muy vertiginoso. Y lo intenso, dicen los psicólogos, cansa rápido, ¿no? Sí, ahora vamos con eso, pero Lourdes, contame un poquito las novedades hoy, porque estuviste trabajando todo el día en Comodoro Pi, vimos muchas de las imágenes provistas por vos, y muchos de los testimonios también que se obtuvieron hoy fueron tuyos. Sí, así es, porque hoy muy temprano, antes de las 10 de la mañana, estaba citada para las 10, pero llegó a las 9:40 aproximadamente Florencia Aguirre, que es la esteticista de la propia Fabiola Yáñez, y ella cuenta en la justicia que la conoce a Fabiola desde el año 2016, porque ella trabajaba en un centro de estética, Fabiola iba a ese centro de estética y ahí es donde se conocen. Yendo a lo importante, creo que es el punto central, es otra de las personas que le vio a Fabiola los moretones, que le vio hematomas en el brazo, que le vio el hematoma en el ojo, y es la primera persona que menciona a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque ella dice, Fabiola me dijo que Alberto Fernández le había dado un golpe involuntario. Dice la palabra Alberto Fernández. Que los médicos antes, cuando declararon, tanto Saavedra como hoy Alem ratificando los dichos del propio Saavedra, dijeron, hablaron de un golpe involuntario, pero no sabían quién se lo había dicho ni cómo había ocurrido, ¿no? Pero hoy esta mujer, Florencia Aguirre, quien declaró cerca de 2 horas en la Fiscalía de Ramiro González, dijo, bueno, que varios de sus ingresos a la Quinta de Olivos no estaban registrados, que cuando volvió a ver a Fabiola después de la pandemia, ella estaba muy angustiada por la foto de la fiesta de Olivos, porque a ella la responsabilizaban de justamente lo que era el tema de las elecciones. Siempre fue la culpable de perder las elecciones. La derrota, claro. Exactamente, y él la denostaba mucho. Una de las cuestiones que dice Florencia en relación a Fabiola es que ella estaba muy deprimida, que lloraba mucho, que le decía, hay una frase que déjeme leerla porque ella le dice, no, uno no puede... qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda. Alberto Fernández no le hablaba. No le hablaba y no la saludaba, o le hablaba a los gritos. Esto es lo que cuenta la esteticista, que la veías muy seguido a Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. Y bueno, reconoce este moretón y ella dice que la vio. Ahí está. Qué feo es vivir con alguien que no te habla, que no te saluda, es lo que le dice. Y además dice, yo la veía muy triste. Y otra de las cuestiones que le comentó la propia Fabiola Yáñez a su esteticista, esta mujer que declaró hoy en la justicia, fue el hecho de que en el celular, que estaba muy mal Fabiola, porque en el celular de su hijo
ella había encontrado las imágenes de mujeres desnudas. Así declaró ella en la justicia. Después, esto que pareció en un momento hasta inverosímil, ¿no? Que Alberto Fernández le diera para jugar a su propio hijo un teléfono que era de él, que ya no usaba y que no hubiera tenido la precaución siquiera de borrar imágenes de mujeres desnudas o videos de él con otras mujeres. Bueno, hoy lo confirma esta mujer. Sí, no, y ella lo que cuenta que cuando Fabiola le dice que el golpe se lo da Alberto sin querer, dice, yo no le creí porque yo vi ese hematoma, y ese hematoma que tenía Fabiola no era de un golpe sin querer. Esto se lo dice hoy a la Fiscalía, y para la Fiscalía fue muy importante este testimonio. Te diría uno de los más importantes porque es la tercera persona que corrobora haberle visto un moretón a Fabiola Yáñez. Lourdes, se prevé que esté la hermana de Fabiola Yáñez declarando en la Argentina y ahora está en España junto con Fabiola, que venga para declarar este mismo viernes. Exactamente. A ver, lo que ocurrió hoy fue que la defensa presentó al famoso testigo F. Hasta ahora ninguno de los testigos que presentó la defensa de Alberto Fernández, la justicia los tomó. Por ahora los tuvo presente el fiscal Ramiro González. Y la querella, bueno, había presentado a Florencia Aguirre, que es la que declaró hoy, y ahora dijo, queremos que declare Tamara Yáñez. ¿Quién es Tamara Yáñez? La hermana de Fabiola. ¿Por qué? Porque aparentemente va a llegar a la República Argentina este viernes de un vuelo proveniente de España. Y atención con esto, porque hay que ver qué es lo que pasa con el celular. La hermana de Fabiola podría llegar a traer el celular de Fabiola para ser peritado en Argentina también. Hay una cuestión que hoy va a ser debatida en la Cámara porque cuando el juez Ercolini rechazó que justamente el pedido de Alberto Fernández para que no se abra el celular de Fabiola, que no se perite y que el de él lo devuelvan, bueno, en ese rechazo fue la abogada en queja. Como no puede apelar esa decisión, no es apelable, sí puede ir en queja. Fue en queja a la Cámara, así que la Cámara va a tener que resolver qué hace con esa cuestión del celular, que es una de las pruebas más importantes que van a tener en el expediente, ¿no? Bien, ahora en un ratito seguimos porque hay más novedades judiciales con Lourdes. ¿Querías aportar algo de este tema, Jorge? Me dijiste, sí. Fabiola dice, y mucha gente dice, que Alberto la acusaba de ser la razón por la cual se perdieron las elecciones de medio término y luego las presidenciales, y esa es una absoluta mentira. Alberto pierde 40 puntos de imagen positiva antes de la publicación de la foto del cumpleaños y después pierde otros 20. Alberto pierde esos 40 puntos de imagen positiva y pierde las elecciones por razones propias de su gestión, por haber también empujado a la gente más allá de la frontera de dolor tolerable. Esto pensémoslo para todos los gobiernos, pero no tiene que ver con Fabiola, de modo tal que si la acusaba de algo que en realidad no tiene la culpa, tendrá la culpa de otras 10.000 cosas, pero no de esa. Es una estructura psicopática, ¿no? Bueno, claro, perdón, es muy propio de muchos dirigentes políticos poner la culpa afuera. Vos fíjate que, Alberto, no hace falta que nos hable de Fabiola. Si durante toda la gestión nos dijo que era la pandemia, que era la guerra y que era la sequía. La misma pandemia que afectó al planeta entero, la guerra a tantos kilómetros de Argentina, cuando había países que estaban prácticamente frontera por medio, teniendo situaciones más favorables, y la sequía que también había afectado a otros países de la región parcialmente. Entonces, era una característica muy propia, ¿no? Sí, es una característica propia del psicópata. La culpa es de otro. Muchos son políticos. Muchos son políticos. También hay otras profesiones. Sí. Prepárame para dentro de unos minutitos, cuando lo tenga Juan Cruz, le quiero mostrar a Ale Cancelare el tuit de Gabriel Catopodis contra Daniel Scioli para introducirnos un poquito en el tema también del peronismo, la reaparición de Cristina. Cuando tengas el tuit lo vemos. Y también otro tema que vos anticipaste, Pablo, está vinculado con lo que había dicho la semana pasada el ministro de Economía Caputo en relación con las tasas que estaban cobrando realmente abusivas en muchos municipios, que iba a haber alguna medida y algo ya se conoció, ¿verdad? Sí, esto es muy pero muy interesante, Débora. Aviso para todo el mundo, están cambiando algunas cosas y se van a notar en las facturas. Lo concreto es que hace minutos nada más el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en la red X, la ex Twitter, diciendo que a partir de mañana una resolución de la denominada Secretaría de Comercio que maneja Pablo Lavigne va a disponer que los municipios, atención con esto, porque esto va a traer mucha tela para cortar,
repito, los municipios no van a poder cobrar más tasas municipales. Los municipios no cobran impuestos, cobran tasas municipales y lo hacen a través de las boletas de los servicios públicos. Básicamente, luz, agua y gas. ¿Por qué hacen esto los municipios? Porque es muy fácil recaudar a través de las boletas de servicios públicos. Uno perfectamente, si fuese intendente, podría tener una boleta aparte y a tu hogar, a tu casa, llegar justamente la tasa del municipio o las tasas del municipio. Los municipios decidieron dejar de hacer esto. No, eso sucede, Pablo, perdóname. En algún caso. Por ejemplo, con la tasa en varios municipios. ¿Sabes con qué sucede, me parece? En Vicente López, en San Isidro, en Tigre, en San Martín, pasa. No, parcialmente. Lo que sucede es que, por ejemplo, Edenor te cobra el porcentaje relacionado con el alumbrado público. La municipalidad y Edenor conveniaron y ese porcentaje te lo permitía cobrar Edenor, con lo cual el municipio sabía que iba a recaudar la totalidad del importe. No, pequeña podemos. No, pero te cuento sí. porque no. Es más, no vamos a seguir así hasta las 12 de la noche. ¿Qué dice el municipio? Que como yo no puedo dejar de recolectar la basura en la puerta de la persona que no me paga, con este sistema me aseguro por lo menos de cobrarle la luz a la persona que no me paga. Lo que decís, dicho esto, hay un montón de arbitrariedades dentro de los de este tipo de convenios que sí está muy bien que se regule. Bueno, obviamente acá hay disenso, como habrán notado. ¿Por qué estoy solo parcialmente de acuerdo con lo que decís? Porque acá no hay ningún acuerdo con ninguna empresa privada. Claro. Ninguna empresa privada quiere que el intendente se cuelgue de su boleta para cobrar tasas. Pero pasó con lo cual, 20 años. No, porque acá hay un error de base. Acá no hay un consenso. Acá viene el municipio, viene y te lo enchufa. De la misma manera que te pone la tasa vial en el litro de combustible. Y es el mismo municipio que te permite utilizar los postes para 5 servicios a cambio de que vos le permitas cobrar la tasa especial. Alejandro, no hay está todo regulado así. No hay una sola empresa, que quiera que le metas una tasa a su factura. No hay ninguna empresa que quiera invertir y poner los cables por abajo de la tierra. Son cosas distintas, no tiene nada que ver. No, es una cosa que tiene escuchemos a Caputo que explicaba de este modo y lo cerramos cada uno con su punto de vista. Estamos sacando una resolución para prohibir que los municipios, que como ustedes saben hoy están haciendo abuso de las tasas municipales, puedan cobrar esas tasas en lo que son, servicios públicos. No van a poder cobrar sus tasas en la boleta de Edenor, por ejemplo, en la boleta de luz o de gas. También, esto es un primer paso que es muy importante porque te escondían las subas ahí. Claro. Pero también hay otros que están yendo por más, como el intendente de Lanús y demás, subiéndolo directamente las tasas a los supermercados o Pilar mismo, hay muchos. A efectos prácticos, pregunto, para el vecino de cualquiera de estos municipios, al tener que pagarlo aparte, a través de otra boleta, de otra tasa distinta, ¿no se garantiza la recaudación del mismo modo el intendente de la zona, supongo yo? Porque podés no pagar, porque puede haber mora, porque tenés otras alternativas que dentro del servicio por ahí pasaban. A ver, Pablo lo sabe, las tasas municipales y los impuestos provinciales son lo último que se paga. Vos pagás la luz, el gas, los servicios de internet y después para lo último dejar lo otro. Entonces, ¿qué hacían los municipios? Si bien Pablo tiene opiniones diferentes en este aspecto, vos utilizás una estructura preexistente para poner ahí arriba tu servicio, en lugar de iniciar, por ejemplo, un zanjado, una fibra óptica por abajo de la vereda, eliminar los cables. Todo esto, ¿quién te lo autoriza? La municipalidad. ¿A cambio de qué? Que vos le permitas cobrar la tasa, por ejemplo, de alumbrado público dentro del convenio con Edenor. Bueno, hay que ver cómo esto va a dejar de suceder. Claro, hay que ver cómo lo instrumentan, ¿no? De ahora en adelante. Déjame decirte que las mismas empresas son las que después se quejan justamente por las tasas de los municipios, con lo cual diciendo, bienvenido el disenso. Con respecto al usuario final, hay que ver cómo se implementa. Es muy probable que los municipios se pongan en pie de guerra porque es
una pérdida de recaudación muy importante y es muy difícil de resolver esto, Débora, porque justamente es más... para quien está justo con el dinero es mucho más importante pagar el servicio eléctrico, pagar el gas, pagar el agua, que pagarle al intendente. Sin duda, sin duda. Con lo bueno, cual, esto cambia a partir de mañana. Quería mostrarte, Ale, este tuit de Gabriel Catopodis. Fíjate qué directo que es en su crítica o su cuestionamiento a ex compañero de militancia, hoy libertario, Daniel Scioli. Hoteles de Chapatmalal, lo dijimos en marzo, el gobierno nacional frenó las obras para hacer negocios. La despreciable, mirá la palabra que usa, despreciable decisión de Daniel Scioli de priorizar un negocio privado por sobre el carácter social para el que este complejo fue creado por la Fundación Eva Perón representa todo lo contrario de lo que estoy convencido deben ser los valores del peronismo en esta nueva etapa de la Argentina. Bueno, a ver, punto. las relaciones personales Sí. entre Catopodis y Daniel Scioli nunca fueron buenas. Nunca. Ni siquiera cuando el propio Gabriel Catopodis era funcionario de la gobernación en algún momento. Es más, en el 2011 Daniel Scioli apoyó al candidato rival en el distrito de General San Martín y Catopodis fue apoyado por Sergio Massa. Desde aquel momento hay que retrotraernos para saber que cada cosa que hace Daniel Scioli, al cual Catopodis siempre consideró un conservador, lo va a criticar. Entonces, va a pasar habitualmente. Y sobre todo ahora que Daniel Scioli es libertario. Bueno, Está el otro dentro. día Daniel Sujarchuk dijo, y bueno, perdimos porque ahora se vio con claridad lo que era Daniel Scioli. Siempre tienen una excusa para ponerse en otro lugar, ¿no? Bueno, como diría sí, Jorge. claro. No quería dejar de consultar, está en línea Ana Iparraguirre, para pedirle una mirada sobre, entiendo que ya está finalizado o está finalizando, ¿no es cierto?, el debate entre Donald Trump y Kamala Harris, el primero de una serie de encuentros de acá al 5 de noviembre. Ana, ¿ya hay alguna especulación respecto de algo que en los Estados Unidos se hace con mucha frecuencia, que es decir, quién gana o no algún debate? Todavía no se sabe, porque vos sabés que en realidad el debate no importa tanto quién lo gana o quién se percibe como que lo gana, sino si efectivamente puede mover votantes en una elección que está trabadísima, muy pareja, muy empatada, y la pregunta del millón es, en un debate en el que Trump tenía que mostrar que no se iba a desbordar y Kamala Harris tenía que presentarse ante un electorado que todavía no la conoce, porque no te olvides que ella no tuvo el proceso de primarias, ¿qué es lo que le va a quedar al electorado si ella va a poder trascender la base demócrata y apelar a algo de ese votante indeciso que todavía no la conoce y quizás en este debate tiene la primera oportunidad de saber quién es Kamala Harris y de qué se trata su candidatura? ¿Y vos qué viste? ¿Qué percepción te quedó? Porque lo que estuve leyendo, nosotros estábamos al aire, es que se vio una Kamala Harris que llegó al ataque, ¿no? A la ofensiva, muy dispuesta, un Donald Trump muy ofuscado en muchos casos, y bueno, y las acusaciones estuvieron presentes, él la tildó de marxista varias veces, ella de mentiroso, bueno, en fin. Kamala Harris tenía que hizo todo, absolutamente todo bien lo que tenía que hacer. Estuvo el ataque, lo puso a Trump a la defensiva, lo atacó con cosas que sabía que él se iba a desbordar, como el tamaño de la cantidad de gente que va a sus mitines políticos, que eso es algo que históricamente lo saca de quicio a Trump cuando cuestionan si tiene o no muchos seguidores. Y mientras hacía todo eso y lo desbordaba él y lo atacaba, después enseguida decía que bueno, que en realidad los americanos lo que quieren es consenso, que hablen de las propuestas, de qué es lo que va a pasar hacia adelante, que teníamos que dar vuelta a la página, dejarlo a él en el pasado y ella presentarse como el futuro y la nueva etapa de los Estados Unidos. En ese sentido, impecable lo de Kamala Harris, no se le puede pedir absolutamente nada más. La pregunta es si con el nivel de cinismo que hay hoy en el electorado, con las acusaciones cruzadas que vos recién marcaste muy bien entre ambos, de decirse mentiras mutuamente, así como Kamala Harris lo acusaba a Trump de lo que decía es mentira, Trump decía lo mismo de los proyectos de Kamala Harris. Bueno, la pregunta es si eso le va a alcanzar y va a hacer que alguna gente mire este debate, que va a tener una gran audiencia hoy a la noche, y diga, acá escuché algo que me hace cambiar de opinión. Esa es la gran pregunta y la vamos a saber en las próximas semanas si efectivamente hay o no un movimiento en las encuestas, en los votantes independientes, en los estados claves que van a definir esta elección, Pensilvania uno de ellos. Sí, y quizás por eso Kamala Harris fue tan, pero tan contundente en contestarle
a Trump sus acusaciones sobre que ella estaba en contra del fracking, que es un problema muy particular en Pensilvania. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no necesariamente la mayor cantidad de votantes totales es lo que determina quién va a ser el próximo presidente por el sistema electoral. Ya pasó con Hillary Clinton, que precisamente sacó más votos que Donald Trump, pero no le alcanzó para ganarle la elección. Así que va a ser realmente apasionante seguir la elección estadounidense. Yo no recuerdo alguna con tanto nivel de incertidumbre y además, bueno, de color, ¿no? Propio del tono del debate entre ambos. Ana, gracias, ha sido un gusto. Gracias por atendernos a esta hora. Gracias a vos, Débora. Un abrazo. Muchísimas gracias. Atención porque hoy desde las 6 de la tarde empezaron a haber algunas medidas sorpresivas de sindicatos en aeropuertos de la Argentina, no solamente en Ezeiza y en Aeroparque, sino en algunos aeropuertos del interior del país, en Córdoba, en Mendoza. Esto recién comienza porque se prevé que haya para el próximo día viernes también complicaciones en los vuelos, así que hay que estar pero muy atentos. Fue Ezeiza, Mendoza, Córdoba, una primera medida de fuerza que comenzó después de las 6 de la tarde en Aeroparque, que afectó al menos a 12 vuelos que debieron ser cancelados o reprogramados. Bueno, son en este caso los trabajadores de Intercargo que sorprendieron a la gente que estaba allí porque fueron asambleas escalonadas y sorpresivas que afectaron a los vuelos y al funcionamiento de los mismos con cancelaciones y reprogramaciones, así que va a haber que estar muy atentos en las próximas horas con todos los vuelos en la Argentina, no solamente Aeroparque y Ezeiza, sino también en el interior del país. Justo el día que Aerolíneas dijo que iba a denunciar a los gremios, sobre todo a Viró y a Bray, que es tanto tripulantes como APLA, son los dos gremios más combativos, si se quiere, ¿no? Bueno, me hiciste acordar por Viró de Cristina. Vos tenías el tema de Cristina. Cristina vuelve. Sí. Vuelve al conurbano bonaerense, vuelve a Merlo, perdón, empezaba con M. Merlo, donde se presentó la fórmula de la gobernación en el 2019 y ella también ya estaba insinuando lo que iba a ser la campaña. Mirá vos, Alberto Fernández estaba ahí. Bueno, Merlo es un lugar querido por ella y además manejado por un intendente que se lleva bien con la mayoría, como lo es Gustavo Menéndez. Dicho esto, entonces, ¿por qué viene Cristina Fernández de Kirchner? ¿Te acordás lo que veníamos diciendo de hace una semana atrás, que se había desordenado tal la interna que se pasaban facturas e inclusive se pedían plata públicamente, como hoy lo volvieron a hacer Mayra Mendoza, Julián Álvarez, los dos intendentes de la Cámpora, contra Jorge Ferraresi, Quilmes, Lanús contra Avellaneda? Bueno, todo se desmadró. La interna que tienen Axel contra Máximo también se desmadró. Eso provocó también escándalos en la legislatura cuando se designaron los jueces por las demoras que hubo. Todo es de una fragmentación de tal nivel que la única que lo puede ordenar en la mayoría de ese espacio es Cristina. Por eso reaparece. Jorge, ¿y cómo estás viendo vos la figura de Cristina que reaparece en esta confrontación con Milei hace algunas horas, producto de esto que contaba Alejandro? No, y producto también de lo que contaba Alejandro y también de que tiene que sacar a su público de la fase depresiva. Débora, mirá, Cristina, yo sé que Cristina maneja el 35% del electorado. Ahora, vos ves la imagen de Cristina y no es 35% de imagen positiva, es 25%. Y hay otros 10% de regular. ¿Por qué? Porque hasta ahora una parte de su propio electorado estuvo irritado con ella. Irritado porque te dicen abiertamente que con Alberto la cagó, que después los hizo votar a Massa, que para ellos es absolutamente impropio y no les gustaba para nada, y que ahora frente a Milei, que ellos necesitan un héroe que se oponga, que lo combata, ella desaparece. Entonces estuvieron sumidos en la tristeza, de la palabra de la cual han hablado todo este tiempo, es tristeza. Cristina aparece a contestarle un par de tweets a Milei y ya arranca otro nivel de efervescencia. Y salen de la fase depresiva y van a la fase maníaca. Porque ella es la original y todo el resto son los carbónicos. Claro, los carbónicos. Qué interesante. Bueno, hay que traer a un, además de un analista político de tal nivel como vos, a un psiquiatra, un psicólogo, porque acá... No, trae más a los psiquiatras y a los psicólogos que son, sí, explican mucho más nuestro comportamiento. Pero ahora muy probablemente se va a poner lindo, Débora, porque ya no hay un grupo, los liberales, en fase maníaca y otro en fase depresiva, sino que se van a poner los dos maníacos.
Bueno, entonces va a estar lo que florido. nos espera a todos nosotros. Hacemos una pausa breve. Tras ella te vamos a contar porque hay una primera denuncia muy seria contra el titular de Yacimientos Río Turbio, una denuncia de corrupción del gobierno actual. Lo cuenta Lourdes Marchese, ya venimos.